Hasta luego, con más información hasta ahora. Bueno, yo creo que llevamos un mes, lo hemos contado antes, hablando de muchas cuestiones englobadas bajo una misma cuestión. Hemos hablado del movimiento 15M, hablamos de indignados, de acampadas, de asambleas, de protestas, de concentraciones, de caceroladas. Hablamos mucho, pero quizás no sabemos tanto sobre este movimiento de protesta ciudadana. Por eso, en esta mañana hemos querido tener como invitados a Francisco Jurado, que es miembro de la plataforma Democracia Real Ya Sevilla. Buenos días, Francis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a Yira Pacheco, que es participante del movimiento 15M de Granada. Buenos días, Yira. Buenos días. Lo primero, antes de entrar al detalle y comentar un poquito más, que nos ilustréis sobre este movimiento, me gustaría que hicierais una reflexión sobre algo que se ha tratado en esta mesa, y es la protesta a las puertas del Parlamento de Cataluña, en la que los que estaban allí concentrados, los que están todavía allí concentrados, estaban impidiendo el acceso de diputados. Ese tipo de protestas, Francis, no son del todo bien entendidas, e igual que las protestas a las puertas de los ayuntamientos el día de su constitución, el pasado sábado, han sido muy criticadas. Me imagino. Lo que pasa es que está claro que el contexto es difícil porque hoy se aprueban o se empiezan a discutir esos presupuestos generales de Cataluña, donde se han aprobado unos recortes sociales importantes, a la vez que subida de sueldo de los diputados al mismo tiempo, y tenemos que entender de verdad que la situación en este país, la situación para miles de personas es muy difícil. Entonces, mucha gente que no ve otra manera de expresarse, pues directamente toma la calle e intenta hacer escuchar su voz. Otra cosa ya es que deploremos, y lo hacemos siempre, pues cualquier tipo de acto violento. El hecho de concentrarse en una plaza no es un acto violento, sino un acto de reivindicar protagonismo y de reivindicar una situación difícil. Siempre y cuando se rechace la violencia y no haya ningún tipo de acto violento, sino concentrarse allí, gritar que no estamos pasándolo bien, que tenemos un futuro difícil, pues yo creo que es de las pocas maneras que tenemos ahora mismo de hacerlo. Lo que pasa, Yera, es que hay quien piensa que es el hecho de impedir el paso a los diputados elegidos mayoritariamente por la gente en unas elecciones democráticas, pues no es la manera más adecuada de intentar protestar, aunque la protesta sea razonable. Se entiende, lo que pasa es que en este momento un poco nos hemos quedado sin armas reales, ¿no? Entonces creo que las únicas armas que tenemos en este momento es unirnos nosotros y poder mostrar de cierta forma que no estamos de acuerdo. Entonces, precisamente el pararnos al frente y decir, momento, estamos acá y no tenemos más opciones que esas, pues es las herramientas que tenemos. Desde luego, como dice Francis, partiendo de lo mismo, ¿no? O sea, nuestra intención siempre es, creo yo, desde la no violencia, mostrar que hay otras opiniones que no están tenidas en cuenta y que nosotros necesitamos empezar a decidir. Bueno, vamos a intentar contarles a quienes nos están viendo ahora qué es todo este movimiento de participación y de protesta ciudadana, porque quizás la dificultad a la hora de entenderlo es, y yo creo que lo hablábamos ayer a través del teléfono, Francis, que esto es un movimiento que quizás coinciden en una serie de bases, muchísima gente, pero que tiene muchos brazos. Este cuerpo tiene muchos brazos, Francis. Es que por eso se puede considerar como un novísimo movimiento social. No hay carnet, no hay un grupo homogéneo que comparte unos intereses comunes, sino que es algo transversal a toda la sociedad, independientemente de la edad, de la clase social, de la cultura de cada uno, de los pensamientos individuales de cada uno. Es algo que va más allá porque reclama un interés general que puede afectar al 90% de la población, sobre todo en un contexto de crisis, en un contexto de precariedad generalizada como el que vivimos ahora. Pues ese discurso, esos contenidos han hecho que nos unamos muchísimo, y claro que las manifestaciones de tanta gente tan heterogénea pues pueden tomar muchos carices diferentes, muchas formas, porque además es muy horizontal. Eso es, la organización no es vertical como estamos acostumbrados, jerárquica, sino que es una estructura, por utilizar esa palabra, horizontal, y además la situación también varía, o digamos el perfil varía dependiendo de las ciudades. Yira, no es lo mismo la protesta en Sevilla que en Granada, aunque coincidáis en muchísimas cosas. Y yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Que normalmente se dice, pero ¿qué es lo que quieren exigir? ¿Pero qué es lo que están pidiendo? ¿Pero qué es lo que quieren hacer? ¿No? Y entonces entender que realmente, que a pesar de que tenemos un sentimiento común, que es esa indignación frente a la realidad que vivimos, desde cada lugar están naciendo diferentes propuestas porque cada realidad es diferente. Entonces nos coordinamos frente a unas puestas en común, intentamos coordinarnos, hablar con las diferentes asambleas, pero cada realidad tiende a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, en la realidad de Granada, siendo la ciudad como es, la acampada tuvo mucha importancia y ahora estamos yéndonos a los barrios a trabajar.
ya se han surgido las diferentes asambleas de barrios, han surgido asambleas en pueblos y poco a poco estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tenemos, la gran diversidad que se tiene. Es verdad, y tú has planteado, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo surge? Son preguntas que yo creo que la gente se hace muy a menudo. ¿Podríais explicar brevemente todo esto? Vale, pues bueno, vamos a intentar ¿Sí explicarlo un poco, ¿no? Creo que algo de lo que tenemos que partir es que había un sentimiento de indignación generalizado, ¿no? Tú te ibas a la cola de un banco o en las horas de descanso de tus trabajos y todo el mundo hablaba sobre la situación que estábamos viviendo, pero parecía que hacía falta dar ese salto, ¿no? Parecía que todavía no estábamos dispuestos a salir a la calle. Entonces, cuando surge la propuesta de una manifestación vía internet, que es la del 15M, ¿no? Creo que potencializó y abrió una puerta que no estaba abierta, que es vamos a salir a la calle a decir lo que pensamos. Y tal vez ese fue como el punto de partida, digamos, el punto que inició todo esto, ¿no? Con esa manifestación, cuando nos dimos cuenta en la calle que no éramos 3 o 5, gente que siempre se estaba moviendo, sino que éramos en realidad muchas, ¿no? Es ese momento donde empezamos a ver que no se puede quedar solamente en una manifestación. Vosotros fuisteis los primeros sorprendidos del éxito de las manifestaciones. Totalmente, totalmente, creo que todos, en verdad, ¿no? Y es ese momento donde decimos, bueno, ¿y ahora entonces qué vamos a hacer? Si ya hemos salido una vez, ¿cómo continuamos este proceso? Y es donde surgen diferentes propuestas y de ahí empiezan a surgir las posibilidades de acampada, porque hay la necesidad de hacernos permanentes en la calle y hacernos visibles en la calle, ¿no? Y poco a poco eso en cada lugar ha ido mudando hacia un lado o hacia otro, ¿no? A mí me gustaría también que comentarais, porque mucho se habla de las protestas de los jóvenes. Es verdad que en vuestro caso coincide un perfil que probablemente sea muy mayoritario. Los dos sois universitarios, jóvenes, estáis estudiando un máster, pero es que hay gente de muchas edades, de mucha condición, de mucha formación diferente, y esto es importante recordarlo, que no es solamente una protesta de los jóvenes. No, por supuesto que no, y además intentamos incidir desde el primer momento. Nos costó, desde que empezó a andar el proyecto de hacer la manifestación el 15 de mayo, pues fueron 2 meses, 3 meses en los que estábamos catalogados como jóvenes pataletas que protestaban pues, por temas particulares de jóvenes, cuando desde el primer momento hemos contado con apoyo de todo tipo de asociaciones, como la de parados, como de afectados por la hipoteca, como Intermón o como ATAC, y se ha visto en las manifestaciones, en todos los actos que hemos hecho, gente de todas las edades posibles, desde jubilados hasta niños pequeños, hasta mediana edad, jóvenes. Entonces, lo que al principio fue, yo creo, un acto como la intención de marginalizar un poco el movimiento hacia un grupo joven, al final se ha demostrado que no, que todas estas preocupaciones las compartimos toda clase de personas de toda edad. ¿Y qué queréis exactamente? ¿Qué es lo que quiere todo este movimiento 15M? Vamos a denominarlo así. Se puede hablar de una regeneración completa de la democracia. ¿Y esto cómo se hace? Pero una regeneración completa de democracia va en diferentes puntos. Claro que hay medidas estrictamente políticas o que afectan a la clase política, al funcionamiento de la política, como la de eliminación de los privilegios de la clase política y sobre todo tener mucha más transparencia, hacer una separación de poderes real, reformar la ley electoral para que cada voto valga lo mismo, pero al mismo tiempo hay que enfocarse también en otras causas que nos han arrastrado a esta crisis, como por ejemplo la mala praxis económica de los bancos, especulativa, o temas que afectan directamente a colectivos, como son el caso de la hipoteca o de los trabajadores precarios. Entonces tiene que ser un trabajo, es un objetivo de conjunto, porque ahora mismo todas las disciplinas o todas las realidades sociales se conectan, la cultura, la economía, la sociedad, la educación, y hay que hacer frente en todos esos aspectos. Sí, claro, sumándole a todo esto, yo creo que un proceso fundamental del que estamos partiendo y que es tal vez lo más complicado de entender, ¿no? Y es que para poder hacer esos cambios no se trata de que una persona o 2 o 10 digan qué es lo que tenemos que hacer para reformar, sino el mayor proceso de transformación si realmente queremos transformar esta democracia, porque vemos que en realidad los que están en este momento dirigiendo, sea quien sea, no nos representan, ¿no? Que ese es el punto, es empezar a cambiar nosotras mismos y empoderarnos de lo que es nuestro. Es decir, empezar a decidir cada una de nosotras. Y esto lo ato un poquito con lo que decías antes, ¿no? Acerca del movimiento juvenil. No hay un grupo de líderes o teóricos que estén mandando hacia dónde va el movimiento. Si algo nos hemos dado cuenta, yo y eso creo que lo compartimos con Francis, es que cada persona que está viviendo aquí sabe la realidad que está viviendo. O sea, es consciente de que hay algo que le está pasando, de que hay algo que está mal, sea una persona de 50 años, de 70 o una persona de 18 años, ¿no? Entonces, si realmente estamos viviendo toda esta situación, tenemos que empezar a hablarnos y a informarnos un poquito más. Cuando nos informemos ya podemos decidir un poco. Entonces, creo que ese proceso también importante de transformación es... De ahí las asambleas, la importancia de las asambleas y de reunirnos es sentarnos entre nosotros y decir qué es lo que queremos. ¿Y una democracia puede funcionar
como estáis funcionando vosotros ahora mismo, que yo sé que os lo han preguntado muy a menudo. Bueno, pero es que al final pues tiene que haber un sistema en el que se elija por votación, como lo tenemos establecido ahora. ¿Es posible funcionar en este sistema horizontal y a través de asambleas para decidir temas? Yo creo que hay que dejar claro primero una cosa. O sea, el hecho de pedir una regeneración democrática no significa acabar con los partidos políticos, sino intentar que ellos sean conscientes de una base de garantía y de derechos sociales que vienen reflejados perfectamente en la Constitución y que deben de ser inamovibles, gobierne quien gobierne. ¿Y lo son? ¿Son conscientes de todo esto ahora? Según las últimas reformas que estamos viendo o el pacto del euro que van a firmar de aquí a poquitos días, parece que no son conscientes, que siguen con el empeño de que los beneficios siguen siendo privados, pero las pérdidas ya son sociales. Gira, ¿sois antisistema? Como también es otra palabra que utilizan. Pues primero defíneme qué es antisistema, ¿no? Yo creo que lo de antisistema se utiliza muchas veces para utilizarlo de manera negativa y relacionarlo con movimientos violentos. Claro, pero volvemos Creo que ese es el concepto punto que se utiliza. No creo que sea exactamente el concepto de antisocial, pero creo que... Claro, es que yo creo que el problema siempre está con esto, ¿no? Es ¿qué entendemos por antisistema? Si antisistema es en este momento decir que el sistema en el cual existimos, que es esta democracia representativa, el sistema en el cual se premia más a banqueros o a políticos que a las personas de calle, si eso es ser antisistema, yo creo que entonces somos antisistema. Claramente. Las personas que iniciaron las acampadas, que no todos han participado en las acampadas, todas las personas que están en este movimiento, ¿son las mismas que han terminado o que están terminando estas acampadas, Gira? Yo creo que depende de los sitios. En Granada, por ejemplo, pasa algo muy particular y es que la llamada que se hace, por ejemplo, el movimiento 15M es de un grupo de personas que se autodenominan democracia real ya, ¿no? Algo que comentamos ahorita con Francis es que democracia real ya partía de un punto que era nosotros no somos nadie, somos todos, ¿no? Un poco esa era la intención. Ellos llamaron al 15, pero por ejemplo en el caso de Granada, la plataforma Democracia Real ya se desvinculó de la acampada de Granada. Entonces las personas han ido rotando y eso también es un beneficio, ¿no? Que no es siempre una misma persona del comienzo hasta el final. Hay personas que hemos participado. Yo fui a la manifestación, por ejemplo, pero no hice parte de la organización de la manifestación. He estado en la acampada y he estado ahorita todavía trabajando en mi grupo de trabajo, ¿no? Entonces creo que hemos ido cambiando poco a poco también. El próximo domingo, el día 19, habéis convocado una nueva manifestación que además la habéis hecho a nivel europeo. Contaremos y sabremos cómo ha ido esa manifestación y seguiremos hablando de este movimiento. Gracias, Gira, gracias, Francis, por haber estado aquí estos minutos. A ti. Claro, una última intervención, nos gustaría invitarlos precisamente, creo que como el mayor punto es la desinformación, ¿no? Pues los invitamos a participar, a acercarse a sus asambleas de barrio, a sus asambleas de pueblo, a la asamblea general, para que podamos conocer un poco cara a cara qué es lo que está pasando. Gracias, Gira. Hasta luego. A ustedes. Vamos a ir a buscar las últimas noticias con Carlos María Ruiz. Carlos. Lo primero, Mabel, es que hay novedades importantes en el caso de los bebés robados. En el cementerio de la Línea, en Cádiz, se procedió ayer a la primera exhumación relacionada con este dramático caso. 3 familias estuvieron presentes durante la exhumación de 3 nichos. Informa Begoña Curiel. Fuentes de la investigación han confirmado a Canal Sur que las puertas de este cementerio de la Línea se abrían ayer a las 5 de la tarde. Estuvieron abiertas hasta las 7, donde agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional procedieron a la exhumación de 3 nichos de 3 bebés que presuntamente fueron robados, según la denuncia que hizo sus familiares, bebés robados durante los años 70. Estos casos están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de la Línea de la Concepción. Casos en los que se han visto indicios de delito procedentes de la Fiscalía de Algeciras. En este juzgado de la Línea se han denunciado más de 100 casos y ahí se continúa la investigación. Hay que recordar